Por mi parte, en esta parte inicial, nada más. Vamos a cederle la pantalla a Eduardo para que empiece con la parte de análisis. Eduardo, cuando quieras, todo tuyo. Voy para allá un momentito y cojo el control y comparto mi pantalla. Y empezamos enseguida. Fenomenal. Bueno, Eduardo nos va a mostrar un poco qué situación de mercado nos vamos a encontrar. Estamos en un punto, bueno, como ven ahí al final del gráfico del IBEX 35, estamos en un punto, yo creo, clave. Eduardo, que es el analista aquí, yo no soy quien para hablar de todo esto, mejor dejárselo a Eduardo, pero probablemente estamos en un punto clave en el movimiento del IBEX 35 en el corto plazo al menos. Y vamos a ver qué posibilidades tenemos de utilizar los productos cotizados para aprovechar en la medida de lo posible este escenario. Así es, estamos en un momento clave. Si bien es cierto, esta línea, yo creo que la debe tener muy pocas personas, muy pocos analistas técnicos deben tener esta línea. Tiene aproximadamente 30 años de antigüedad esa línea. Arranca en octubre de 1992. Estábamos todos de fiesta en la Expo de Sevilla, en las Olimpiadas de Barcelona, y ahí arrancaba el IBEX 35 un impulso alcista, un mercado alcista brutal, ni más ni menos que en los 1.879 puntos el IBEX. ¿Quién los pillase, verdad? Bueno, pues ha habido tres líneas tendenciales, se han ido sistemáticamente rompiendo, y ese punto, unido al famoso punto del 9 de marzo del 2009, proyectado a futuro, nos dio justo el suelo del Brexit. Posteriormente, yo sigo proyectando esa línea en la medida que las cotizaciones siguen estando por encima. ¿Qué ha ocurrido? Que tuvimos un serio toque de atención en esos momentos de pánico de inicio del año pasado, pero que fue rápidamente solucionado con una recuperación pues, rápida, con una reacción y un inicio de año actual brutal, que de hecho estamos viviendo de rentas, de lo que se hizo en las primeras sesiones de este año 2019. Y esa línea, pues yo continúo extendiéndola en el tiempo. Ha vuelto a dar al TIC en los mínimos del 1 de junio y ayer, que parecía que nos íbamos al infierno, se frenó la cotización también justo ahí. Es una línea, como digo, que tiene 30 años de antigüedad prácticamente. Así que esa es la fotografía. Aún así, independientemente que esta línea pues tenga su importancia, en la medida que solo la mire yo, pues poco caso hacemos, ¿no? Y tenemos que hacerle. Aquí la situación hay que verla de forma más global, más masificada, es decir, si por algo funciona el análisis técnico es porque todos estamos viendo el mismo gráfico y pensamos de manera similar. Entonces, ¿cuál es la fotografía ahora mismo? Tenemos dos espacios temporales, el muy corto plazo y el medio largo plazo, ¿no? Vamos al corto plazo. En el IBEX 35 nos hemos encontrado con una catástrofe brutal en la sesión de ayer, con una calma tensa hoy, con el freno de mano puesto, incapaces de recuperar ni siquiera un 10% de las bajadas que tuvimos ayer. Guardando las distancias a no marcar mínimos vistos el 1 de junio, es decir, freno de mano, para bien o para mal, ni subimos, es decir, ni recuperamos ni continuamos bajando, ¿vale? ¿Y todo por qué? Pues porque en cuestión de menos de 2 horas vamos a saber si efectivamente la Reserva Federal Americana se pone de rodillas ante Donald Trump, que está exigiendo bajar los tipos de interés para hacer el dólar más competitivo, seguir con su guerra comercial con China y, en definitiva, buscar lo que busca, la reelección como presidente del país más poderoso del planeta. Entonces, claro, es esencial saber si se va a mantener o no esa, entre comillas, independencia en decisiones de política monetaria por parte de la Reserva Federal estadounidense. Dicho esto, ¿qué puede pasar en el muy, muy, muy corto plazo? Yo siempre me acuerdo, desde que tengo uso de razón y sigo la bolsa, ya hace más de 30 años, el famoso dicho de comprar con el rumor y vender con la noticia. ¿Qué significa esto? Si ahora nos vamos de aquí y cogemos un SP500, esto es un gráfico mensual. Pues bueno, igual que el IBEX 35 hizo mínimos hace 10 años, en marzo del 2009, el SP500 tocó aquí el número del demonio, 666,
666 puntos y a partir de entonces empezó una subida brutal, acompañado de políticas de la Fed. Por cierto, justo en el momento oportuno, que si el QE1, Quantitative Easing 1, el 2, luego tuvieron apuro de llamarle al 3, le llamaron Operación Twist, Operación QE Quantitative Easing 3, es decir, que llegaron en tiempo y en forma, y con un bombardeo importante de 4,75, dependiendo de la fuente que consultes, te dice una cifra u otra, de dinero vertido sobre los mercados financieros estadounidenses, concretamente sobre las entidades bancarias. Bueno, pues esta estructura alcista, pues ahí está, esperando ahora la decisión de la Fed en máximos históricos, con todas las alarmas que queramos. Este gráfico, que es mensual, si nos damos cuenta, presenta unas divergencias brutales. Insisto, gráfico mensual. La corrección del .com, del año 2000, con divergencia de caballo por parte del oscilador RSI. La corrección del 2007, de la explosión de la burbuja de deuda, con divergencia en el RSI. La mini corrección o primer susto tras los máximos históricos del .com rotos, con una gran divergencia, pero grande, divergencia por RSI. Situación actual, 3 nuevos máximos históricos con un incremento de volatilidad importante, con la mega divergencia encima de la mesa. Ahora, que nadie vaya corriendo a ponerse corto porque le vuelan el dinero, pero a la orden de ya, ¿vale? Entonces, esta es la gracia de los mercados financieros ahora mismo. Hay una incongruencia y se puede llegar a justificar por una diferencia de ciclo bursátil entre lo que es la economía bursátil ahora mismo, entre la economía estadounidense y la española. Volvemos al IBEX 35. El IBEX 35 resulta que ahora tiene un problema. En el corto plazo hemos visto un rango, bastante aburrido, por cierto, lo cual viene muy bien para los inline. No perdíamos el 9100, tampoco nos íbamos por encima del 9400. El inline te va dando dinero, como hemos visto. Pero claro, ahora hemos visto el susto. Primer rango estrecho se ha roto. Y se ha roto por la parte que nadie quería que ocurriese, la parte inferior. ¿Dónde nos hemos ido? Aquí. A la parte inferior del rango ancho. En resumen, hemos hecho un enero, bueno, hasta el día 20, hemos hecho un enero impresionante, luego una corrección acorde a la subida, máximos anuales, ahora veremos esta línea que esta para mí sí que es muy importante, esta de aquí arriba. Y luego hemos vivido del cuento. No está mal, si tú arrancas el año en el 8300 y te quedas consolidando con un 9100 sin perder, más que con un susto, y el de hoy, el de ayer, mejor dicho, 2 sustos, pues oye, realmente estás consolidando en la parte alta. El problema no está aquí, el problema es la pregunta del millón. ¿Qué le puede pasar al IBEX 35 si aquellos, Estados Unidos, le dan por girarse? Ese es el gran problema. Entonces, como estamos en el siglo XXI y como hemos escuchado atentamente a Carlos, existen productos financieros para poder sacar partido a los mercados alcistas, pero también para poder sacar partido a los mercados bajistas. Entonces, primera premisa, todavía no podemos ponernos cortos en Wall Street, porque nos despluman. En vez de meter el SP500, pongo el Nasdaq, que lo tengo en gráfico diario, y está ahí. Está en el 8000, el Nasdaq 100, en máximos históricos, esperando, con sus divergencias también, que las adivinamos. Pero claro, te pones corto y baja un poquito, pero te marca máximos históricos enseguida. ¡Hala! Activa el stop loss y a perder dinero. No ha llegado el momento todavía de ponerse cortos. Allí. Pero la pregunta es, ahora, en menos de 2 horas, bajan los tipos de interés. Un cuartillo. Yo no apuesto a medio punto de bajada. Sería una sorpresa positiva, entiendo, por el mercado. Pero vuelvo otra vez a la frase, comprar con el rumor y vender con la noticia. Creo que la bajada del 0,25 ya está descontada. Y por lo tanto, es más favorable, creo, intuyo, mi feeling, una sorpresa negativa y por lo tanto corrección en Estados Unidos que una sorpresa positiva. Por lo tanto, esa sería la estrategia en el muy corto plazo. Atentos a que se deshinche un poquito, solo un poquito, Wall Street, pero debido a la fortaleza que tiene, debido a que Donald Trump va sí o sí a por la reelección y montará algún pollo
o cambiará si hace falta al gobernador de algún miembro del Comité Abierto de la Reserva Federal Americana, o hará algo para conseguir que sigan bajando los tipos. Entonces, ¿dónde hay que ponerse cortos? Donde sabemos que estamos más flojos. Y en Europa, ¿dónde se está más flojo? Si yo cojo la comparativa de 4 mercados, a ver si me carga, aquí lo tengo. Esquina superior izquierda, IBEX 35, gráfico diario. En diagonal, el SP500. Ahí está aguantando el 3000 sin ningún tipo de problema. Arriba, futuro del DAX. En diagonal, futuro del Eurostoxx. Luego, de los 3 europeos, ¿quién es el más débil? El IBEX. ¿Dónde hay que ponerse cortos? En el IBEX. ¿Cuándo hay que ponerse cortos? En la ruptura del rango, es decir, perdiendo la media móvil, o, lo siento, fue ayer, llegamos tarde, no pasa nada, espérate. Si se pierde este punto, los mínimos del 1 de junio, ponte corto. Porque lo más probable es que, si hay susto en Wall Street, esto se corte tal cual cuchillo caliente la mantequilla y devolvamos la totalidad de la subida desde el inicio del año. Nos vamos al 27 de diciembre. No es para ponerse corto ahora, ni mucho menos, porque en cuestión de hora y media ya hay Reserva Federal, nos pilla con el mercado cerrado, sobre todo el de mercados cotizados, Bolsa de Madrid cerrada, ¿vale? Pero esa es la idea. Ya veremos mañana qué es lo que ocurre y tiempo habrá porque el recorrido es de varios cientos de puntos. Y ahí, otra vez lo mismo, ver y esperar. Y antes de ver qué elemento nos propone Carlos, qué instrumento, mejor dicho, nos propone Carlos, comentaba en el gráfico del IBEX 35, comentaba, luego hablamos de esta línea. Bueno, pues no hay que irse 30 años, pero sí que hay que irse 10. Bueno, miento, con 3 es suficiente. Un momentito, que cargue. Me he pasado. Estos son 27 meses. Esta línea. Estos son 27 meses de mercado bajista. Máximo primavera del 2017, sucesión de clara pauta de máximos decrecientes, y esta línea, punto 1, punto 2, jamás ha sido testeada. Nos hemos acercado, incluso la semana pasada estuvimos muy cerquita, pero esto se llama 9500. Y entonces, yo solo me quito el miedo, yo solo dejaré de pensar en abrir cortos con cotizaciones por encima del 9500. No quiero ponerme largo. Todo el periodo comprendido entre esta zona de los mínimos del 1 de junio, 8.900, y el 9.500 es, vamos a llamarlo entre comillas, jugar al pilla-rebote. Estrategias con Warrant más apalancado y a ver si, uno, recuperamos el 9.100, es decir, la media móvil, esta línea pequeñita que vemos de color negro, ¿vale? A ver si nos volvemos a colocar por encima de los 9.250, pero tenemos ahí la muralla china de los 9.500. Luego tenemos los máximos anuales de casi los 9.600, y si todo sale bien, que viene ahora Mario Draghi y en su fiesta de despedida, que se va en octubre, para quien no lo sepa, resulta que mete un QE, bueno, aquí no sería el 3, sería el 2, del 15.000 millones de euros mensuales, resulta que nos emocionamos todos, la banca pone el turbo y nos vamos al 10.000. Y el 10.000 yo tengo otra línea gorda. ¿Y esa línea de grueso qué es? 10 años de duración. Quien no tenga memoria tiene que saber que el IBEX estuvo en el 16.040. Noviembre 2007. Punto número 1. Máximos del verano del 2015. Verano, sí, más o menos. ¿Vale? Proyectado a futuro, testeo en los máximos del 2017 y el 10.000. Luego, en el corto plazo tenemos a la FED. En el medio plazo tenemos la fiesta de despedida en octubre, que posiblemente será en septiembre, de Mario Draghi, y puede levantar la cabeza al índice IBEX 35. Y ahora sí que le paso la palabra, aunque tengo preparado yo por aquí la página web de Societe Generale para poder seguir. Voy a ponerla aquí, un momentito, en mi pantalla que estoy compartiendo. Te doy la palabra, Carlos, y nos dices qué nos propones de instrumento. Ahí está. Ok, pues vamos a productos, seleccionaríamos en primer término warrants. Vamos a plantearnos
como hipótesis de trabajo probablemente el lado bajista, como bien comentabas, Eduardo. La idea más sensata en este tipo de escenario sería primero, como indicaba Eduardo, confirmar la señal de inicio de esa potencial estrategia bajista, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues seleccionaríamos un warrant que en todo caso debería de tener dos premisas, ¿no? Yo creo, para realizar una estrategia con cierta seguridad. Uno, un vencimiento no inferior a 3 meses. Es decir, nos tendríamos que ir al vencimiento de diciembre, ¿de acuerdo? Y tendríamos que seleccionar un precio de ejercicio que no debería estar muy alejado del nivel de entrada, ¿no? Con lo cual, yo creo que la mejor selección podría ser un put 9000 con vencimiento en diciembre, que, como vemos ahí, pues nos ofrece características bastante interesantes, ¿no? Primero, el diferencial oferta y demanda, 0,46 por 0,47, implica que estoy comprando con un diferencial oferta y demanda que apenas supera el 2%, ¿no? Luego estamos eligiendo un warrant cuya nivel de entrada y de salida, que es 1 céntimo, hay un diferencial de 1 céntimo entre la oferta y la demanda, pues debido al precio es bastante ajustado, ¿no? No estamos hablando de porcentajes muy elevados. Tenemos un warrant que nos ofrece un nivel de apalancamiento bastante razonable, ¿no? Si entramos en la información dinámica que encontramos en la parte derecha de la pantalla, pues vemos cómo la elasticidad es en torno a 10 veces, luego estamos eligiendo un nivel de apalancamiento razonable, con una delta también bastante razonable. La delta del warrant nos indica la probabilidad que tiene ese warrant de llegar a vencimiento con valor, es superior al 50%, con lo cual estamos eligiendo un warrant bastante equilibrado en todas sus sensibilidades al movimiento del precio. Pero probablemente alguno de ustedes pues puede pensar que acotar la estrategia a un plazo relativamente corto, estamos hablando de 5 meses aproximadamente, pues es demasiado riesgo, y que le gustaría encontrar un warrant que le permita un poquito más de flexibilidad, ¿no? Y ahí, si entramos en la segunda pantalla, donde vamos a encontrar warrants con vencimientos más alejados, pues vemos como, por ejemplo, tenemos esa misma opción de un put 9000 en marzo, es decir, extendemos 3 meses más el vencimiento, pero si queremos ser más conservadores, podemos irnos incluso a un vencimiento en diciembre del 2020. Estaríamos hablando de 1 año y medio. Como ven ahí, el precio es sensiblemente más alto. Lógicamente, el precio ya no son 46 céntimos, sino que estamos hablando de más de 1 euro, pero es que estamos ampliando el plazo de vencimiento en 1 año. Es decir, reduzco la diferencia entre la oferta y la demanda, el precio es más alto, luego el diferencial oferta y demanda, que es 1 céntimo también, supone menos porcentaje, es menos de un 1%, reduzco el nivel del apalancamiento. Si vamos a la información dinámica, pues vemos como el apalancamiento es aproximadamente la mitad, luego es más fácilmente gestionable la posición, pues estoy menos apalancado, consigo mantener prácticamente el mismo nivel de delta, un poquito superior, estaríamos hablando de una delta ligeramente superior, y por lo tanto pues puede ser una alternativa para aquellos de ustedes que busquen apalancamiento, pero de una forma más estable, menos agresiva, ¿no? Luego, esas son las diferentes opciones que podemos. Hay muchísimas más, desde luego, pero podríamos un poco decidirnos por una o por la otra alternativa que he planteado, como dos escenarios: más agresivo el primero, más conservador el segundo, ¿no? Hay muchas más alternativas, como ven, hay 34 warrants put sobre el IBEX 35, luego hay 34 formas de plantear la estrategia en función del riesgo que quiera asumir, la rentabilidad que espere obtener. Podríamos hablar largo y tendido sobre esto. Es muy, muy importante tener en cuenta factores ajenos a lo que es el precio, porque en un warrant, además del precio del subyacente, como hemos visto, el tiempo impacta mucho, puede impactar mucho, los cambios en la volatilidad pueden impactar también de forma importante. Luego, es muy, muy importante tener una visión de conjunto sobre la valoración del producto y no únicamente quedarnos con el movimiento
movimiento del precio, ¿no? Si quiero ser conservador en cuanto a valor temporal, elijo este segundo warrant que hemos visto, porque me da Muy bien. más Perfecto. Vamos ahora a entrar en dos si valores quiero una estrategia claramente plazo importantes dentro del pues selectivo obviamente español. la Voy a primera opción retirar sería la más la interesante. pestaña del Eduardo, te navegador. devuelvo la palabra. Luego volveremos a ella de nuevo. Y mis ojos se van ahora al Banco Santander, el valor que más peso tiene dentro del IBEX 35. Primero, es banco, y ya sabemos que los bancos van a seguir sufriendo. Esto yo no saco nada nuevo, ¿vale? O no pongo encima del tapete nada nuevo, pero sí que es cierto que tiene un peso que supera el 16%. Solo el Santander es el 16% del IBEX, es el Santander. Si luego unimos el BBVA, pues ya prácticamente nos hemos metido en el 25%, ¿no? Del IBEX 35. De hecho, hay un cuadro que yo miro con cierta frecuencia, es el mapa del volumen. Este es el del SP500, vamos a poner el del IBEX 35. Es el volumen, pero aquí nos damos cuenta del volumen, por ejemplo, negociado hoy. Estos dos valores, pues actualmente han negociado, que no ponderado en el IBEX, ojo, esto es el volumen solo, pues claramente menos del 25%. Pero es que voy a hablar del Santander y voy a hablar de Repsol, dos valores que ponderan y mucho en el selectivo español. Y si queremos podemos hablar también, y si tenemos tiempo, lo haré muy breve, también de Iberdrola. Entonces, vamos a ver, por aquello de poner una nota de optimismo, ¿no? en este webinar, ¿no? Entonces, vamos a entrar de lleno en el gráfico del Banco Santander porque está de capa caída, igual que el resto de la banca. De hecho, yo tengo un cuadro donde veo los 6 bancos cotizados dentro del IBEX 35. ¿Y cuál da más miedo, no? Vemos caída libre pues en el Sabadell, por debajo de 0,80. Bankia ha perdido el 1,80 hoy. CaixaBank parece ser que quiere irse rápidamente a los niveles del Brexit. BBVA se aleja de los 5 a velocidad forzada, pero la bajada de ayer y la continuidad de hoy del Santander también clama al cielo por este motivo. Ha perdido los mínimos, la zona de soporte. Ha perdido la zona en torno a los 3,80 aproximadamente. Y esto es preocupante si no vemos la recuperación inmediata. Vamos a ver el gráfico más grande del Santander porque me preocupa lo siguiente. A ver que me cargue todas las castañitas, que esto va muy cargado. Bueno, pues aquí tenemos dos cosas. Esto es lo que hacía yo referencia. 3,90, me he equivocado, no puedo hablar de memoria. 3,80 es 3,90. Hace suelo en febrero, 3,90. Hace freno el 1 de junio. A partir de ahí estuvo doble testeo a esa zona y se levanta. Recupera inclusive la media móvil de largo plazo, la línea de color negro. Pero ha vuelto de nuevo al punto de origen, el 3,90. Cerró por debajo ayer y hoy confirma. A mí el que cierra un día no me dice nada. Yo quiero ver 2 cierres consecutivos por debajo de un soporte relevante. Bueno, pues esto ha ocurrido hoy. Hubo un volumen bastante importante, hoy no tanto, la verdad, todo se ha dicho de paso, ¿no? Pero estamos tan cerca del inicio del año que todo parece indicar que se va aquí, a 3,70. Claro, un Santander que pondrá el 16% con unas intenciones de irse al 3,70 es un IBEX 35 poniendo en entredicho el soporte actual y yéndose a los mínimos del año, es decir, a un 8.300. Por lo tanto, mucha atención a la supuesta no recuperación inmediata de los 3,90. Si además echamos un vistazo rápido al devenir de la cotización, nos damos cuenta que llegar aquí, pero primero, del impulso desde el momento post-Brexit, esplendoroso. O sea, arrancar en 2,70 y poner el turbo y no parar hasta el 5,70, hay que quitarse el sombrero. Consolida en la parte alta y luego vienen los problemas. 2 impulsos. Impulso número 1, consolidación, y ahora vendría el impulso número 2. Por cierto, esta línea también es de las que suele tener 30 años, ¿eh? Luego, no es descabellado verlo aquí, proyectando esta línea, ¿vale? Verlo en 3,24 o cifra similar. Obviamente, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para ello? Se tiene que llevar, primero, acercarse al 3,70 y llevárselo por delante. Es decir, continuar con la sangría. Devolver parte
de lo ganado, que es mucho, desde el momento post-Brexit, verano del 2016. Luego, no es descabellado que al final de la película, con una política de tipos de interés por parte de la Reserva, por parte del Banco Central Europeo, de tipos bajos, ya más allá de un año, no se dice, pero todo el mundo sabe, y es lo obvio, que vamos a tener tipos bajos muchos años, esto es un torpedo de línea de flotación a los resultados empresariales de los bancos, ¿vale? Y sufren todos. Entonces, claro, no es descabellado acabar viendo cotizaciones claramente por debajo de 3, no digo 3,70, ni 3,50, sino por debajo del 3,50, ¿vale? Es decir, no me sorprendería verlo en 3,25, es decir, la proyección de esta línea. Yo no tengo mucha memoria, quiero cotillear, aquí está. Marzo del 2009, con mínimos del Brexit, punto 1, punto 2. En el colegio nos enseñaron que entre dos puntos podemos dibujar una línea recta y proyectarla a futuro. Pues eso es la idea, ni más ni menos. Luego, con pérdidas del 3,70, ahí tenemos el 3,84, que hoy de momento lo salva. Es el 61,8 de toda la subida, ¿vale? Con pérdidas de esto ya nos abre las puertas, pero sobre todo, si efectivamente perdemos los 3,70, nos vamos a la línea tendencial. Y eso debemos aprovecharlo. Aprovecho para darle luego la palabra a Carlos y hablar de los dos valores. Repsol, por dar una nota de cortoplacismo, ¿no? Repsol se ha levantado de manera formidable hasta el punto que ha puesto la ruptura de la línea tendencial bajista que yo tengo identificada desde octubre del año pasado. ¿De qué manera rompe? Reconquista la media móvil de largo plazo, ahí la vemos, esto es un gráfico de días. Consolida en la parte alta, ayer tuvo un susto, pero esto no es un susto, esto se llama pullback. Es decir, vuelvo a testear lo que era resistencia. Fijaos dónde está la media móvil. Es una resistencia dinámica. Resistencia convertida en soporte porque lo rompe al alza, confirmo que es soporte y reboto. Hoy, pues obviamente no ha hecho maravillas, el mercado ha sido correctivo y ahí está. Pero tiene visos de que aguante. Luego, aquí tenemos dos opciones en el corto plazo, insisto. O soy miedoso y me espero a un nuevo máximo y por lo tanto una reconquista de los 14,70. Me subo al lado largo, ahora hablaremos de objetivo, o lo cazo ya, pongo stop de protección por esta zona, 14,10, 14,12, poco que perder, mucho que ganar. Puedo hacer una pequeña operación, incrementar peso en la posición larga. Luego vamos a hablar de call, obviamente. En cuanto reconquiste los 14,70, el stop loss lo vamos gestionando al alza. Y esto, tras el proceso de pullback, que para mí está en ello y que se confirmará con precios superiores a 14,70, hay que darle cancha, uno, para que llegue aquí, teste y no se nos gire, siga subiendo. Primer objetivo, por lo tanto, 15,05, 15,10. Segundo objetivo, pues más o menos los máximos de octubre, es decir, 16,30 aproximadamente. Además, si tenemos un petróleo subiendo, maravilloso. Luego tenemos una operación en el muy corto plazo, porque la del Santander, creo que hay tanto que ganar que yo me esperaría la pérdida del 3,70. Luego no es tan cortoplacista como aparenta. Ahora, también es verdad que en el corto plazo es lo de siempre. Podemos meter una poquita posición por el mero hecho de haber ya hecho dos cierres por debajo del 3,90, incrementar con un nuevo mínimo multianual. Carlos, te toca. Vamos a poner aquí Santander. Quito put y selecciono. Bueno, pues volvemos a la web, Eduardo, y empezamos por Santander. Sí, la call va a ser De para acuerdo, Repsol. buscamos Santander. Con lo dicho, sí. 13 opciones. Aquí las tenemos todas en pantalla. Es put. Si somos consecuentes con lo que has dicho. Vale, efectivamente. Bueno, pues aquí
tendríamos un poco lo mismo, ¿no? Vamos a ver que aquí no hay vencimientos de tan largo plazo, veíamos en el otro caso incluso diciembre de 2021. Aquí estamos hablando de más corto plazo, pero podríamos irnos empezando por la opción conservadora al put 4 de vencimiento en marzo, si el que señalabas en la parte inferior. Estaríamos hablando en este caso de un warrant pues, al que le quedan unos 8 meses para el vencimiento. Estamos hablando obviamente de niveles de elasticidad de apalancamiento más bajos. Estamos hablando de 4,40 veces. No es un índice, con lo cual es una acción. Los niveles de volatilidad de una acción son bastante más altos, de ahí que el apalancamiento se reduzca. Estoy menos apalancado porque la prima es más cara de lo que me encontraría en un índice como el IBEX 35. El diferencial oferta y demanda, pues vemos que es un céntimo sobre 0,25, estamos en un 4% de diferencial oferta y demanda. Es significativo si la operación es muy cortoplacista y nos queremos salir muy pronto, pero si el objetivo es tan profundo como el que ha marcado Eduardo en su análisis, pues sin duda estaría justificado, ¿no? Tener un diferencial oferta-demanda del 4% cuando pensamos que la caída en el Santander puede ser importante, pues nos podría ayudar a digerir mejor ese diferencial oferta y demanda, ¿no? Estamos hablando de un warrant con una delta de casi el 56%, luego alta probabilidad, obviamente es un put 4 sobre un activo que a día de hoy vale 3,86, luego es lo que denominamos un warrant dentro del dinero, me permite vender a 4 algo que vale menos de 4 hoy, luego está dentro del dinero. Como vemos en las sensibilidades, en términos de valor temporal, pues tiene una muy baja sensibilidad al valor temporal, estamos hablando de 6/10 milésimas, o sea que tienen que pasar unos cuantos días para que eso impacte en un céntimo en la valoración del warrant. Y en términos de volatilidad, pues es un warrant que tiene una sensibilidad de 6 milésimas a cada punto porcentual de volatilidad, luego tampoco excesivamente expuestos a ese factor, ¿no? Si volvemos a la pantalla con toda la oferta en Warrants Put sobre Santander, pues podemos buscar una selección de producto un poco más agresiva, ¿no? Y esa selección de producto más agresiva pues nos puede llevar, por ejemplo, a ese Warrant Put 4 con vencimiento en septiembre, ¿no? Como decía Eduardo, imaginemos que nos planteamos entrar a niveles actuales sin esperar a la confirmación de los 3,70, tratando de buscar rentabilidad, asumiendo que es una posición de riesgo, obviamente. Pues bueno, tenemos un warrant que el precio ya nos indica que el riesgo es alto, ¿no? Un warrant que vale 12 céntimos en oferta, pues realmente es un precio agresivo porque tenemos un warrant de corto plazo y por lo tanto el riesgo de que no se confirme esa tendencia bajista y de que perdamos nuestra inversión es alto. A cambio de eso, ¿qué es lo que tenemos? Pues sin duda alguna una buena elasticidad de más de 10 veces, una delta que, como vemos, al hablar de muy corto plazo y tener un strike 4 sobre un activo que vale menos de 4 es bastante superior al 50%, casi del 62%, el 61,03%, y por lo tanto es una alternativa de riesgo, de apalancamiento a un escenario cortoplacista. Luego, como veíamos en el caso del IBEX 35, las posibilidades pues, pueden ser incluso mucho mayores, ¿no? Vemos que la oferta se compone de 13 warrants put, no estamos hablando de la misma oferta que en el IBEX, esto es cuestión directa de la demanda que hay en este tipo de producto. Hay más en IBEX que en activos concretos, por eso hay más oferta, hay más productos emitidos, pero sin duda puede ser pues una buena selección cualquiera de las dos que hemos señalado, ¿no? Siendo conscientes del riesgo. Por el lado alcista, por el lado de Repsol, pues tendríamos un poco las mismas posibilidades, ¿no? Vemos ahí que en el corto plazo pues podríamos ser agresivos con el warrant de septiembre, el call 14, ¿de acuerdo? Buscando un alto apalancamiento, 11,94 veces es la elasticidad que tiene ese producto. Aquí el diferencial oferta y demanda pues vuelve a rondar la zona del 2,5%, con lo cual razonable. Una delta también elevada de casi el 64%, luego siendo una posición de riesgo por el corto plazo no lo es tanto
por otros factores como el valor temporal o la volatilidad, ¿no? Luego es posible hacer este tipo de selección cuando la probabilidad del movimiento es más alta, ¿no? Si lo que queremos es esperarnos a la zona que comentaba Eduardo, de los 14,70, para realmente confirmar el movimiento alcista, pues podemos ahí hacerlo o bien con el call 14 de diciembre, que nos daría más margen, o bien con el call incluso 16 de marzo, ¿no? Ahí buscando el apalancamiento por el lado del strike y no del plazo, ¿no? Como ven, los niveles de apalancamiento 10 veces en el de marzo, 12 veces, 8 veces, perdón, en el de diciembre, pues no difieren de forma radical y por lo tanto, pues probablemente por seguridad, por valor temporal, Vale, yo me iría vamos más a al por un vencimiento valor de marzo, alcista ¿no? y este es Que me garantiza un poco ese el que colchón no nos de falla valor nunca, ¿no? temporal. Cuando Entonces, algún medio de estas serían un comunicación poco nos pide, las dos oye, alternativas. ¿dónde hay que meterse? El que no falla, vamos. Iberdrola. Esto es una máquina de hacer dinero, es lo que se llama tendencia alcista. Es cierto que está entrando ahora en una zona de aplanamiento de tendencia, es decir, que la presión, la secuencia, la firmedad, por decirlo de alguna forma, de los mínimos crecientes ha desaparecido. Pero claro, una cosa es que desaparezca la secuencia de mínimos crecientes y otra cosa muy distinta es que empecemos a ver los mínimos que empiezan a decrecer. Han empezado a decrecer los máximos. Esto es peligroso, qué duda cabe, ¿no? Pero, salvando las diferencias, lo que le está pasando al índice IBEX 35 desde ayer, si vemos un gráfico de 5 minutos, ayer se pegó la leche del año y hoy hemos estado con el freno de mano puesto. De hecho, un gráfico de 5 minutos lo podemos ver aquí en el IBEX perfectamente. Esta es la sesión que vemos aquí, la de ayer. Apertura ligeramente por encima del 9.200, cierre pues claramente por debajo de los 9.000. Y esto que tenemos aquí en color gris es la sesión de hoy. Mareando la perdiz. Aquí no hay nadie que gane dinero. En una amplitud de 40 puntos, a ver quién es el guapo que le gana al mercado con efecto comisión del broker, etcétera, etcétera. Es decir, freno de mano puesto. ¿Por qué? Porque queda 1 hora y 10 minutos para que el mercado tiemble. La Reserva Federal Americana. Bueno, pues salvando las diferencias, esto es lo que le está pasando a Iberdrola ahora mismo. Es una clara tendencia alcista la que tiene, pero ha pasado a su fase de lateralidad. Entonces, bueno, aquí tenemos dos opciones. Una opción pasa por hacer un acto de fe, decir esto no va a bajar, esto continúa intacta, la secuencia de mínimos no es decreciente y por lo tanto, en la medida que vemos un soporte importante ya de muchísimas semanas en 8,5, nos subimos al tren. El tren está parado, está en la estación con las puertas abiertas y podemos subir tranquilamente sin prisa. No vamos corriendo detrás del tren. Ahora sí, lo que hay que tener muy claro es que con una secuencia de máximos decrecientes, con un índice, o un RSI, mejor dicho, un oscilador, con un oscilador que está corrigiendo, porque un mero descanso le viene de maravilla porque está saliendo el oscilador de zona de extrema sobreventa, ¿vale? Y vuelve a la zona neutral, ahí está clavado prácticamente en 50, ¿vale? Entonces, opción número 1, acto de fe, me subo al tren, sin prisa, ya se pondrá en marcha otra vez. Precaución, que no pierda soportes. Entonces, ¿dónde está para mí ahora mismo el soporte? Bueno, pues para mí el soporte está en este punto. Es decir, no hablo del 8,5, hablo del máximo creciente anterior. No puede la cotización entrar en conflicto con este punto. Este punto tiene nombre y apellido, se llama 8,32. Luego yo hasta 8,32 aguanto la posición larga en pérdidas latentes y si pierde el 8,32, asumo que me he equivocado, asumo que el tren ha cerrado las puertas, se ha puesto en marcha, pero estoy en el andén del sentido contrario. ¿Quién no le ha pasado eso en el metro, no? ¿Vale? Entonces, hay que parar, hay que saltar del tren, ¿no? Pues esa sería la estrategia alcista, apostando porque vuelva otra vez a tranquilizarse el mercado en algún momento y se reanude la pauta de mínimos crecientes, aprovechando pues que ahora lleva, pues eso, que se ha sentado el valor, que está tomando aliento, que está descansando y que está habiendo un intercambio de inversores, dinero fresco y podemos apostar por él. Carlos, vamos a por algún
call de Iberdrola, entiendo, ¿verdad? Sí. Adelante, vamos a por call de Iberdrola. Y bueno, aquí nos vamos a dar cuenta de lo que comentaba hace un segundo de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? En activos en los que tradicionalmente hubo bastante más interés y en los que, pues, un poco por esa continuidad en la tendencia alcista, pues a veces huimos, ¿no? Porque no tenemos muy claro que vaya a haber, que siga habiendo esa continuidad. Aún así, ahí vemos que, bueno, tenemos los tres vencimientos clásicos que hemos visto en casi todos los activos, septiembre, diciembre, marzo, y pues tenemos casi las mismas alternativas, ¿no? El cortoplacismo de elegir septiembre y agudizar ahí el apalancamiento vía plazo, pero no vía strike, y elegiríamos un call 8 para buscar niveles de apalancamiento de 10,5 veces en septiembre, Eduardo, más arriba, ahí, tendríamos 10,5 veces y como vemos, pues fijaros, el precio del Warrant es bastante elevado, 64 por 65 y sin embargo el nivel de elasticidad, el nivel de apalancamiento es alto. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un activo muy poco volátil, estamos hablando de una utility que tiene un nivel de volatilidad bastante bajo y que además tiene un comportamiento como el que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Luego, podemos elegir ese tipo de warrant sin gran riesgo en términos de volatilidad, porque estamos hablando de un activo muy estable en términos de volatilidad. Podemos irnos al otro extremo y elegir el último de los warrants, el call 9 con vencimiento en marzo, ¿no? Ahí lo que conseguimos es volver a tener niveles de apalancamiento de 10 veces y media, nada cambia con el anterior. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Intercambiando riesgo temporal, que es lo que tenemos en el que hemos visto antes, y aquí eligiendo riesgo-precio. Nos cogemos un call 9, un warrant cuyo precio de ejercicio está por encima de la cotización de Iberdrola ahora mismo, y eso nos permite apalancarnos por el lado del precio, no por el lado del plazo, ¿no? Una cosa intermedia a las dos estrategias, pues irnos al vencimiento de diciembre y buscar ese call 8, ¿no? Tendríamos un poco una combinación de las dos anteriores. Tendríamos un poquito menos de elasticidad, 3 puntos porcentuales menos, pero estamos hablando de una delta muy elevada también, 71%. Estamos hablando de un diferencial oferta y demanda 78 por 79, un céntimo de menos de un 1%, y por lo tanto, pues bueno, es una opción que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Las posibilidades en subyacentes bastante demandados van a ser más amplias, pero como vemos, en subyacentes en los que no hay tanta demanda, también puedo modular el riesgo de formas muy variadas, ¿no? No hace falta entender sistemáticamente que un warrant es un producto agresivo, sino que puede hacer cosas conservadoras o de perfil de riesgo no demasiado agresivo y estoy consiguiendo apalancamiento de 7, 8, 9 veces, ¿no? Luego, esto es justamente lo que nos ofrecen los productos cotizados, versatilidad, la posibilidad no de utilizar algo que me penaliza mucho en términos de riesgo en mi cartera, sino hacer cosas equilibradas, buscar el equilibrio y buscar al final dónde estamos cómodos en la selección de producto, ¿no? No siempre, hace sobre todo muchos años, ¿no? Cuando empezamos con este tema, en el mercado de warrants en España, la pregunta típica de un inversor en warrants era ¿cuál era el apalancamiento, la elasticidad del producto? Esa no tiene que ser la primera pregunta. La primera pregunta tiene que ser ¿cuál es el riesgo que quiero asumir? Y en función del riesgo que quiero asumir, puedo buscar ese nivel de apalancamiento arriesgando por plazo o arriesgando por precio de ejercicio. Lo que no debo hacer nunca, y es un error muy común, es buscar dos características de riesgo para el producto. Corto plazo y precio de ejercicio elevado, porque ahí es donde estoy acercándome más a lo que los sajones llaman gambling, ¿no? A la apuesta. No estamos tratando de hacer eso cuando invertimos en un warrant, sino que estamos tratando de situar el perfil Sí, de riesgo-rentabilidad en un escenario
es Vale. razonable. Quería Bueno, cumplimos rigurosamente con el quería horario mirar en primer previsto. Veo momento que la Eduardo ha buscado oferta, eurodólar ahí. Le porque vamos como a es dar esta lógico y última normal, baja para a que nos menor demanda, menos oferta por qué es vuestra lo que opina parte. en términos de... Pero esto no quita que la estrategia bajista en el par euro-dólar tenga visos de funcionar. Me explico. Este es el gráfico diario, pero yo debo tener por ahí el gráfico mensual. Un momentito que lo busque. Euro-dólar. Te tengo. Aquí está. Hemos dicho, bueno, esto viene del año 2000, bueno, y viene del 96, ¿de acuerdo? Este movimiento correctivo en el que nos estamos moviendo, que para mí empezó tras testear la directriz principal bajista allá pues por febrero del 2018 y que intuyo que terminará pues por esta fecha es noviembre de este año, lo cual nos viene muy bien porque ya he visto de reojo que tienes vencimiento diciembre. Y yo supongo, sospecho, que terminará en zona 1.07. Es decir, que la idea es, vamos tarde, el movimiento había que pillarlo allá arriba, pero claro, ahora vamos a acercarnos al gráfico diario. Yo lo que espero es este movimiento en el muy largo plazo. Esta, no le quiero llamar apuesta, porque entra dentro de la lógica de lo que es la máquina de quantitative easing por parte del Banco Central Europeo, ¿no? Mayor deterioro del valor euro, reacción brutal alcista posterior después de noviembre, por motivos obvios, porque viene corrigiendo desde zona 1.26, pero hasta ahí. Volveremos a chocarnos de nuevo y luego vendrá la catástrofe. La catástrofe es pérdida de la línea tendencial desde el año 2000. Y esto yo ya no sé si pondrá freno en el 1.03 o nos iremos al inicio del ECU, la moneda que, bueno, miento, el inicio del ECU no, el inicio del euro, muerte del euro, en definitiva, ¿no? Donde se puso en circulación el euro, vamos, en 0,83. Esto pues implica pues una masa, una generación de dinero brutal, incluso serios problemas en la unificación de Europa, algún país que se ponga gallito tipo Italia o algo así, ¿no? Debería ayudar para ver una cotización tan débil del euro, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, buscamos este movimiento, es decir, continuidad correctiva hasta el 1.07 aproximadamente. Vuelvo al gráfico diario para verlo con mayor detalle, un momentito, pum, 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 pum. Aquí. Me alejo un poco para darnos cuenta de dónde nos encontramos. Este es el goteo incesante de lo que estamos viendo. Seguimos con una pauta de mínimos decrecientes, clara pauta de máximos decrecientes. Aquí hay goteo, goteo, goteo. Seguimos acercándonos y estamos donde estamos, a punto de perder. Últimos mínimos están en zona 1.11. 1.11.10, 1.11, en definitiva. Está al querer. Entonces vamos a esperarnos, vamos a estar atentos, vamos a ver la FED qué hace y a partir de ahí podemos efectivamente buscar el lado corto. Y antes de darte la palabra, Carlos, te voy a obligar a que hables de otro producto. ¿Cómo? Poniendo el gráfico semanal del oro. ¿Por qué? Pues porque... este es el final, ya lo sabes. ¿Por qué? Porque está también a puntito. Estamos en máximos de 5,5 años. La prensa habla de máximos de 5 años. Efectivamente, el oro está en máximos de 5 años, pero no ha superado los máximos de los 5 años y medio. Es decir, que está todo pendiente de romper este punto. Por lo tanto, si hay una política de darle a la maquinita, para entendernos, bancos centrales, Banco de Japón, Banco Central Europeo, ahora tenemos enfrente a la Reserva Federal Americana al revés, cuando rompa lo que se llama, se denomina la tercera línea de velocidad, pues obviamente tendremos un movimiento brutal, porque es que ha estado fraguándose durante 3 años y medio, que se dice pronto, un triángulo recto que ha roto ya por la parte superior. Ha hecho una bandera, está consolidando y después de esto viene otra bandera. Lo lógico, lo normal es ¡pumba! 1530, 1528, que es el freno. Y eso es un soporte muy importante que creo y sospecho que costará mucho de romper. Pero en cuanto lo rompa, esto continúa. Y Societe Generale tiene un producto muy bueno para estar participando de la revalorización del oro sin asumir riesgo-valor. Que por cierto, bueno, vamos porque se nos va el tiempo.
voy a recuperar la pantalla que la he perdido. No sé dónde está. Un momentito. Vale, aquí está. Entonces, bueno, 3 puts del eurodólar. Vamos por partes. La debes de tener por ahí. Bueno, primero, en el, en el tipo En el tipo de cambio euro-dólar, obviamente, viendo la oferta disponible, esos tres warrants, vamos a actualizar la oferta. Eso sí, habrá un vencimiento en diciembre de 2020. En el caso del tipo de cambio, las emisiones son anuales, no hay emisiones más de medio plazo habitualmente por la ausencia de demanda, ¿no? Hubo un momento en el que el tipo de cambio fue muy, muy demandado. En estos momentos pues no es uno de los blockbusters, ¿no? No es lo que más se vende. Lo que elegiríamos ahí claramente sería el único que yo creo posible, el put 1.15. El put 1.15 por razones muy básicas, porque el put 1.10 estaríamos hablando de una elasticidad de casi 40 veces. Realmente hablamos de un plazo bastante corto, 6 meses. El tipo de cambio es también muy poco volátil, luego eso favorece el tener apalancamientos muy altos. Luego me quedaría con el put 1.15 y es un producto realmente interesante por su bajo impacto en términos de valor temporal, 4 milésimas es la pérdida de valor temporal que tenemos diaria por mantener el warrant en cartera, su muy alta elasticidad de casi 27 veces, con lo cual con una pequeña participación tenemos una alta sensibilidad a la rentabilidad, por lo tanto no hace falta destinar grandes cantidades, podríamos reducir bastante el nominal de la operación y tendríamos una alta rentabilidad y puede ser un interesante posicionamiento, ¿no? Si hablamos de oro, pues bueno, tenemos la opción de warrant sobre oro. Obviamente, si queremos apalancamiento, podemos invertir vía warrant sobre oro. Estamos en pantalla. Tenemos una oferta también limitada, si recuerdo bien de memoria, el call 1200 y el call 1400, si no me equivoco, sí, los dos con vencimiento en diciembre. Estamos ahí. Los dos con vencimiento en diciembre, pues bueno, vemos ahí niveles de apalancamiento de casi 6 veces en el 1200, que creo que es la mejor opción, aunque el precio parezca tremendamente elevado. Tengan en cuenta que cuanto más alto es el precio, menor es el diferencial oferta y demanda, por lo tanto, en términos relativos es importante ese diferencial. Y me da un apalancamiento de 5,80 veces para un movimiento alcista impulsivo de bastante calado como el que imaginaba en el gráfico Eduardo, pues puede ser una muy buena alternativa, pero yo sé que a Eduardo le gusta más la alternativa que voy a mencionar ahora, que son los certificados sobre oro. Certificados, la tranquilidad efectivamente de un producto en el que no hay apalancamiento, punto primero, no hay, no hay riesgo de divisa, importante cuando hablamos de oro. Recordemos que el oro está denominado en dólares y yo estoy comprando con euros, yo voy a tener euros en mi cartera. Luego, si compro un activo en dólares, tengo riesgo de divisa implícito, pues bueno, el certificado cubre ese riesgo de divisa. Tiene una comisión de gestión, como ven ahí, de 1,75%. Ese es el coste anual de replicar el precio de la onza de oro sin riesgo divisa. Eso quiere decir que van a ganar punto a punto cada dólar que aumente la cotización de la onza de oro en euros constantes, sin Yo creo riesgo que de compré de divisa. los primeros. Realmente es un No producto sé, muy interesante. Lleva unos Sí, sí. cuantos años ya cotizado en bolsa española. Ya Dejé de he gestionar perdido la carteras en cuenta, el pero si ponemos 2007 el gráfico y donde en pone el intradía, ponemos 2008-2009 nos metimos sí, todos allí. O estoy sea seguro, que estoy desde el seguro principio. de ello, estoy seguro de ello. Y hablamos, pues no sé, de dos. Claro, el primer día de cotización fue el 24 de octubre del 2007, con lo cual tiene ya una trayectoria importante. Y como ven, el comportamiento pues es perfectamente eficiente, ¿no? El producto, salvo la comisión de gestión, que es lo único que va a distorsionar la rentabilidad respecto a lo que hace el oro, lo único es la comisión de gestión. El producto
ha funcionado perfectamente y es una herramienta muy, muy útil para poder replicar el precio de la onza de oro. Estamos hablando de un producto que en España no ha tenido más recorrido en términos de negociación, ha tenido sus momentos en los que se ha negociado bastante, pero no ha tenido más recorrido por un tema fiscal. Los certificados en España no tienen el mismo tratamiento fiscal que tienen las acciones o que tienen los warrants, que es el mismo, acciones y warrants comparten tratamiento fiscal, sino que están sometidos a un régimen distinto en el que hay retención cuando obtenemos un rendimiento. Es decir, si yo compro el certificado hoy y lo vendo dentro de 6 meses, pues la entidad con la que opero, el distribuidor, me tiene que retener el impuesto correspondiente. Esto hace que no muchos brokers o intermediarios ofrezcan el producto, pero hay intermediarios como Self-Bank, por ejemplo, Sí, que sí lo ofrecen y que me permiten esta operativa. Seguramente convendrá conmigo, Eduardo, que la exposición al oro probablemente tiene más sentido en el medio o largo plazo. Él lo ha señalado, ¿no? En términos de operativa en este producto, fue uno de los que compró el producto hace más tiempo, ¿no? Cuando lo empezamos a cotizar. Luego ese peaje fiscal o ese problema fiscal que puede tener el distribuidor porque yo me dedique a comprar y vender certificados, pues probablemente se lo podemos quitar de la cabeza diciendo que vamos a hacer un posicionamiento más tradicional, ¿no? De buy and hold, no voy a estar comprando y vendiendo, sino que estoy buscando rentabilizar mi exposición al oro, que es un activo refugio que probablemente pues tiene todo el sentido, ¿no? Eduardo analiza el gráfico, yo simplemente hablo de las bondades del producto. Bueno, con esto creo que podemos poner punto y final. Les hemos quitado 10 minutitos más del tiempo previsto. Espero que les haya sido útil. He visto una mano levantada por ahí. No sé si alguien quiere formular alguna pregunta. Si lo puede hacer a través del chat, es más rápido que podamos responder y que podamos dar respuesta a esa pregunta. Veo, vale, Marco nos dice cómo puede construir una cartera de warrants, como la diversificación y ponderación óptima y cómo roto esa cartera, que Vega y Teta considera que es óptima, hay algún nivel óptimo. Bueno, primero, una cartera en warrants o en cualquier inversión, por definición, debería ser diversificada, con lo cual sí, efectivamente, podríamos... No, la idea no es construir una cartera con warrants, sino utilizar los warrants para la diversificación, es decir, en activos en los que creo hay más valor en el medio o largo plazo, utilizar activos de contado, y para posiciones más tácticas, y ahí entra la diversificación, podríamos utilizar warrants, ¿no? Deberíamos buscar qué Vega y qué Teta considero óptima. Depende del perfil de riesgo que usted tenga. Desde luego, cuanto menos exposición a la volatilidad y al valor temporal encontremos en el warrant, más cubiertos estamos de ese factor. Si lo que queremos es optimizar la rentabilidad vía volatilidad, porque creemos que va a haber un repunte de la volatilidad, esto estadísticamente es así cuando el mercado es bajista, cuando el mercado cae, estadísticamente la volatilidad tiende a subir, pues tendré que buscar exposición a warrants con vegas mayores, pero no hay un umbral sí, en el que leído se ha estandarizado el seleccionar Sí, el vamos a warrant, ver, ¿no? la Luego, pregunta, por por si la gente no tu la parte, puede leer, Boniches, considera que si una ¿cómo se acción, si la procede a una cartera selección debe de ser... carteras, ¿no? Si ¿Cómo primero se selecciona una hace acción si la análisis cartera debe técnico, se ser...? descartan por Vale, momentos pues técnicos y luego Eduardo, ya todo accedes a tuyo. lo que sería el análisis fundamental, ¿no? Beta, momento, sector, etcétera, etcétera. Yo siempre digo lo mismo, a la hora de construir una cartera, independientemente del plazo temporal que busquemos, como inversores, hay 4 patas, no 2. 4 patas indispensables. El análisis técnico te va a dar la contestación del momento exacto para realizar tu compra o venta, ¿de acuerdo? Es decir, el análisis técnico te da la respuesta a cuándo compro. El técnico, perdón, el fundamental te da la respuesta a qué compro. Es decir, yo por análisis fundamental elijo qué valores son interesantes para entrar. O sea, busco valores que ofrezcan una muy buena rentabilidad por dividendo, un alto payout, una deuda baja, un valor sobre evita también bajo, es decir, quito chicharros, por decirlo de alguna manera.
¿De acuerdo? Por gestión del riesgo, otra de las patas importantes, la gestión del riesgo. Es decir, yo busco también el plan B. Yo no pienso entrando en un valor cuánto voy a ganar, pienso cuánto voy a perder. Y la cuarta pata, indispensable también, porque con 4 patas y no con menos, es como se puede hacer una mesa fuerte y que aguante el peso de tu cartera, es la gestión monetaria. O sea, yo no sé lo que va a hacer el mercado. Yo puedo plantearme mis escenarios, pero luego el mercado es el día a día el que te va dando o quitando la razón. Y de paso los euros también, claro. Entonces, lo que decía antes, podemos adelantarnos a los acontecimientos con una pequeñísima posición e ir piramidando esta. Es decir, ir incrementando posiciones a medida que el valor te va dando la razón, ¿no? Es decir, volviendo a un ejemplo, por ejemplo, decíamos de Repsol, compremos ya, no damos por hecho que no va a perder la media móvil, pero compramos muy poquito. Y en cuanto rescate el 1470, compramos más. Y tal cual vaya rompiendo resistencias, vamos incrementando posiciones. Entonces, claro, esta es la buena forma de tener una cartera e ir incrementándola. Hay muchas técnicas, muchísimas, ¿de acuerdo? Todo partiendo de la premisa de qué tipo de inversor eres, qué filosofía de inversión, qué nivel de asunción de riesgo tienes, si tienes disponibilidad para seguir el mercado o no. ¿Eres de las personas que te asomas al mercado 5 veces al día o solo lo puedes hacer 5 minutos los domingos? Porque no hay otra posibilidad, por motivos laborables, por poner un ejemplo. Todo te condiciona sí o sí a una forma de operar. Y esa forma de operar conlleva unas reglas de juego, ¿de acuerdo? Dicho todo sea de paso, todo esto lo hablamos también en mi curso de bolsa, ¿de acuerdo? Pero, en principio, esas serían las líneas directrices de darle la contestación a Marco. Muy bien, Eduardo, pues gracias por tu ayuda, gracias a todos por vuestra asistencia. Nos hemos estado tuteando todo el rato, con lo cual no vamos a romper eso ahora. Simplemente deciros que cuando acabemos el webinario, en la pantalla de cierre del webinario vais a encontrar la presentación que yo he utilizado, que por supuesto el webinario se ha grabado y con lo cual mañana os enviaremos la URL donde podéis visualizarlo las veces que necesitéis, que en nuestra página web está todo el material didáctico, formativo y práctico en términos de herramientas para poder utilizar los productos y que, bueno, pues que espero contar con vosotros en una próxima edición Gracias a con todos, otro de feliz nuestros verano. analistas en septiembre con Luis Ruiz de Estrategias de Inversión para pues, seguir un poco avanzando en este análisis de mercado. Gracias, Eduardo, gracias a todos. Igualmente.